En este video quisiera complementar al video anterior donde estuve hablando de la fase más destructiva del abuso, que es la devaluación, y quisiera comentarte un poco de las técnicas utilizadas en esta fase para, como lo dice el nombre, la destrucción de la persona que vive una dinámica abusiva. Quiero comenzar hablándote de la triangulación. La triangulación no es más que provocarte celos e inseguridad con un tercero, sea quien sea, para que la parte abusiva pueda obtener su suplemento. Como he mencionado, esta persona es muy insegura. La persona abusiva en general es una persona muy insegura y necesita alimentarse de las reacciones de otros para ellos sentirse satisfechos. Entonces, cuando emplean lo que es la triangulación, que es crearte celos o inseguridad con un tercero, sea quien sea, lo que van a buscar de ti es una reacción generalmente negativa, en forma de reclamo, en forma de inseguridad, y esto le va a dar satisfacción. Cuando se da en una dinámica de parejas, ocurre que te empiezan a triangular con un compañero de trabajo o una compañera de trabajo, con un ex, una ex, o hasta con miembros de la familia en general, para poderte hacer sentir incómodo o incómoda. Cuando se da en una situación familiar donde hay padres abusivos, esta triangulación se traspasa a lo que es la dinámica entre hermanos. Entonces, estos padres abusivos generalmente van a tomar a sus hijos y los van a etiquetar como hijos dorados o hijos que pasan a ser los chivos expiatorios. Obviamente no los identifican como tal, ay, este es mi hijo dorado, este es mi hijo chivo expiatorio, pero la dinámica se da de esta forma. El hijo más complaciente con este papá o el más sumiso con esta mamá, que generalmente no reacciona ante alguna situación de abuso, es el que se llamará el niño dorado, y con el cual triangularán al hijo más rebelde, que en este caso va a ser el hijo chivo expiatorio, creándole celos al otro hijo, quizás haciéndole sentir como que este hijo es mejor, y bueno, crea una fisura en la relación de hermanos que obviamente van a caer en competitividad o quizás en una relación fracturada por ver las preferencias marcadas entre hermanos, ¿ok? Cuando se da en el ámbito colectivo, por lo menos en el caso que he venido comentando, que es la parte religiosa, la triangulación se puede dar cuando estos líderes abusivos crean un ambiente de competitividad entre los miembros, sugestionando a que estos miembros puedan hacer más, porque si haces más espiritual, más ungido eres. Entonces empieza la comparación o quizás la exposición pública de quién hizo más, creando entre los otros miembros que se siente que hacen menos una posición de competitividad entre ellos, y bueno, allí es donde se dan empiezan a salir los judas, como dicen, porque si tienes una relación interpersonal allí, pero ves que de repente tu amigo lo nombraron en una posición, le colocaron en una posición más alta que la tuya, a ti después no te va a importar de repente traicionar ese amigo para poder agradar a estas mamás o papás espirituales, que son como generalmente se identifican estas personas en estos ámbitos religiosos. La triangulación de verdad es una estrategia bien patética, porque se buscan terceros que generalmente ni siquiera están enterados que están siendo utilizados para este juego. Entonces ponen a las personas en una guerra constante con otros y bueno, ni siquiera la otra parte está enterada que está siendo utilizada en esta dinámica. Otra de las estrategias más utilizadas en esta fase destructiva es la llamada luz de gas o gaslighting, también conocida como gaslighting. Y bueno, en esta estrategia el fin es socavar la autoconfianza de la persona, hacerle dudar de sí mismo. Entonces, bueno, es aquí donde van a utilizar frases como que qué exagerada eres, cuando de repente estás haciendo un reclamo por algo justo, o quizás dicen cosas que son hirientes o con la intención de lastimar a la otra parte,
y la parte abusada puede hacer el reclamo, mira, me dijiste esto, y te lo pueden negar de la forma más cínica, diciéndote jamás dije eso. Te pueden decir cosas como que tienes un problema mental, estás escuchando mal, estás viendo mal. Y bueno, llegan muchas veces donde si la parte abusiva es más macabra, puede llegar a hacer cosas como cambiarte cosas de lugar, puede esconderte cosas y luego volverlas a poner para hacerte dudar de tu cordura, de que, epa, yo coloqué esto aquí y ahora no está, y de repente lo encuentras. Y bueno, llega un punto que si esto se hace de manera continua, la parte abusada va a llegar a dudar de sí mismo y se va a preguntar, ¿será que la del problema, el del problema soy yo? Y bueno, esta es la función que tiene esta estrategia muy destructiva que se utiliza. Y bueno, hay muchísimo material de lo que es el gaslighting. Esto viene de una película de hace muchos años donde se da una dinámica y allí se ve como la pareja le hacía cosas a la persona abusada para confundirle y bueno, obviamente creando fisuras en su estado emocional, porque va a llegar un momento que va a dudar de sí mismo y de sí misma. Algo también muy utilizado en esta fase es la campaña de difamación. La campaña de difamación, la persona abusada no sabe ni siquiera cuándo comienza. Puede comenzar en esta fase de evaluación y se puede intensificar cuando ya no estás con la parte que abusa, en el descarte, por decirlo así. La campaña de difamación es tan simple como que o es tu reputación o es la reputación de la persona que abusa. Y es obvio que esta persona abusiva no va a estar defendiendo tu reputación. Entonces, como están en juego las dos imágenes y el hecho de verse descubierto o descubierta, esta persona hará lo posible para dejarte mal con otras personas, sobre todo conocidos en común, y aún ponerse en una posición de víctima de su víctima, ¿ok? Como que está sufriendo cuando en realidad es esa persona que está haciendo sufrir a otra. De verdad que es algo muy bajo. No van a tener escrúpulos para dañar tu imagen diciendo cosas que no deben decir, cosas que son falsas. En mi caso, yo experimenté lo que fue la campaña de difamación en esta dinámica de índole religioso, como le he comentado. Cuando me tocó salir de este lugar, bueno, se levantaron muchas opiniones falsas de mí. Y no solo de mí, de todo aquel que salió de ese lugar y de estos lugares, porque estos lugares, esto no es uno solo, existen en muchas partes. Generalmente cuando la persona sale del lugar va a ser atacado con una campaña de difamación, donde habrán personas que van a decir cosas falsas, se va a estar regando. Entonces obviamente a muchos hasta le aplican lo que es la ley del hielo, y hasta le dirán no le hables a tal persona porque está mal, porque hizo esto o aquello, aunque sea totalmente falso. En esta fase muchos son agredidos físicamente, verbalmente, ni hablar. Hay un desgaste emocional bien importante y bueno, por los constantes conflictos que se dan día a día, hora tras hora, de verdad que es desgastante esta etapa. En las dinámicas familiares muchas veces se procura el conflicto en horas bien puntuales, como los horarios de comida, en fechas importantes como cumpleaños o algún evento importante de la familia, y muchas veces también se procura el conflicto horas antes de dormir. Esto también es para crear anclajes, ¿ok? Malos recuerdos, para que tú asocies todo lo que son las dinámicas que deberían ser dinámicas normales en tu día a día o en tu vida, las asocies con malos recuerdos. Yo sé que si tú no has experimentado nada de esto, quizás te pueda sonar un poco exagerado este tipo de estrategias que se utilizan en esta fase, y es entendible, porque es difícil poner con palabras, explicar lo que realmente se vive en esa situación. Pareciera que vivieras en un mundo paralelo, porque también tienes que lidiar con esto de llevar una vida normal ante el público cuando muchas veces este abuso se está dando a puertas cerradas. Y bueno, aunque parece un poco surrealista, a pesar de eso, no quiere decir que no suceda, porque sí sucede.
Al conocer todos los patrones del abuso narcisista, que se puede llamar abuso narcisista, como lo quieras llamar, es abuso. Al conocer el patrón, tú vas a poder identificar situaciones similares y, bueno, decidir tomar acciones pertinentes para poder salir de esta dinámica abusiva, independientemente de cómo tú lo quieras hacer. Si cuentas económicamente con la posibilidad de poder pagar un acompañamiento profesional, sería muy bueno. Si no, en las redes sociales te puedes conectar con alguna persona que brinde esta información y que lo hace de manera gratuita, y tú también das los pasos que allí se te sugieren, y que lo más importante es que sean funcionales para ti, porque todos los seres humanos somos diferentes y hay cosas que nos funcionan y otras que no. Lo más importante es reconocer que no estás solo, que hay muchas personas en el mundo que pasan estas situaciones abusivas. Unos los callan, otros lo hablan, pero sí hay salida. Y bueno, recordarte que hay una vida mejor del otro lado.